Hola, ¿qué tal compañeros? Nosotros somos el equipo 4, el de la materia de procesos de manufactura ICAM. El equipo está integrado por Cortés Altilano Francisco Uriel, Flores Hernández Gustavo, Minto Ojeda José Ángel, Ortega Álvarez Emanuel, Sayas Velázquez Javier y su servidor Romero Aruna Juan Manuel. El tema que nosotros les vamos a proporcionar es el proceso de extrusión en lo que son perfiles metálicos y poliméricos. Definición: en la extrusión, una palanquilla cilíndrica se fuerza a través de un dado o matriz, de manera similar a como se aprieta el tubo de la pasta dental, o se extruye pleido en varias secciones transversales en una prensa de juguete. La extrusión tiene numerosas aplicaciones en la manufactura de productos continuos y discretos a partir de una gran variedad de metales y aleaciones. Por medio de la extrusión, se pueden producir una gran variedad de secciones transversales sólidas o huecas, que fundamentalmente son partes semiterminadas. Una característica de la extrusión, del latín extrudere, que significa sacar por la fuerza, es que pueden ocurrir grandes deformaciones sin fracturas porque el material se somete a una compresión triaxial elevada. Dependiendo de la ductibilidad del material, la extrusión se puede efectuar a temperatura ambiente o elevada. Con frecuencia la extrusión a temperatura ambiente se combina con operaciones de forjado, en cuyo caso se conoce como extrusión en frío. Materia prima. Materiales usados en los procesos de extrusión. Dentro de los materiales metálicos son aluminio. El aluminio es posiblemente el material más utilizado, ya que este se puede usar tanto en frío como en caliente. Se utiliza dentro de los 300 y 600 grados centígrados. El aluminio se suele utilizar para la fabricación de barras, tubos, perfiles, piezas para la industria aeronáutica y automotriz. Cobre. El cobre se suele emplear en los procesos de extrusión en caliente y se utiliza dentro de los 600 y 1100 grados centígrados. Este material se utiliza fundamentalmente para la fabricación de cañerías, alambres, barras, tubos y electrodos de soldadura. Plomo. También tanto el plomo como el estaño se emplean para la extrusión en caliente de 200 a 300 grados centígrados. Estos materiales se usan fundamentalmente para la fabricación de cañerías, alambres, tubos y forros exteriores de cables. Magnesio. El magnesio también se usa para la extrusión en caliente y se usa dentro de los 300 y 600 grados centígrados. Con este material se fabrican componentes para la industria aeronáutica. Zinc. También se utiliza en el proceso de extrusión caliente dentro de los 200 y 350 grados centígrados, y principalmente para la fabricación de barras, tubos, componentes electrónicos, entre otros productos. Titanio. El titanio, aunque también se utiliza, es un material difícil de manejar en los procesos de extrusión debido principalmente a su elevada resistencia. Y por último, los aceros. El acero se emplea para los procesos de extrusión en caliente y va de los 1000 a 1300 grados centígrados. Como la extrusión en este caso se va a realizar a polímeros termoplásticos, podemos listar a continuación los materiales plásticos más comunes para este proceso, los cuales son polietileno, propileno, PVC y poliestireno. Bueno, en este caso, yo voy a indicarles las herramientas o el equipo necesario. Igualmente algunos componentes también funcionan como equipo, como herramientas. Pues la primera de ellas, y pues yo considero la más importante, es la prensa. La prensa de cualquier tipo, debido a que pues es realmente el objeto que hace la extrusión. En este caso hay varios tipos. La prensa horizontal, la primera, se puede controlar la velocidad de la operación, es capaz de aplicar una fuerza bastante grande y durante mucho tiempo. En este caso puede alcanzar fuerzas de hasta 120 meganewtons. La siguiente sería la prensa hidráulica vertical. Esta pues se diferencia porque está verticalmente, es decir, ocupa menos área y pues es más fácil de utilizar debido a esto. Y por último tenemos la prensa mecánica, que tiene juntas de manivela o juntas articuladas.
Estas regularmente se utilizan para la extrusión en frío y para la extrusión por impacto. Esto con el fin de producir pequeños componentes en grandes cantidades. Ya el siguiente sería el banco de estirado. Este también es otro tipo de extrusión. En este caso, pues agarra un cable y lo va estirando con barras y tubos rectos. En este caso puede ser de más de 20 milímetros, longitudes de hasta 30 metros. Es decir, pues lo estira bastante, ¿no? Esta contiene un dado simple, su diseño es similar al de una larga máquina horizontal y la fuerza de estirado la proporciona una transmisión de cadena o de acción hidráulica, y esta igualmente puede alcanzar fuerzas bastante grandes, hasta 1.3 meganewtons, y velocidades pues, relativamente altas de 6 a 60 metros por minuto. En este caso, otra herramienta u otro equipo que tenemos sería la palanca de extrusión. Esta como tal únicamente sirve para expulsar el material que ya se ha trabajado. El siguiente pues sería el dado de corte. Este igualmente cuenta como herramienta o cuenta como una parte de la máquina que hace todo el proceso. Esto se utiliza, por ejemplo, para metales no ferrosos como el aluminio. Desarrollan zonas de metal muerto que a su vez forman ángulos de dado, a lo largo del cual fluye el material en el área de deformación. Estas zonas producen extruidos con terminados brillantes debido al bruñido que ocurre conforme el material fluye sobre la superficie del ángulo del dado. Los ángulos pueden ser bastante variables, en este caso puede ir de hasta 6 hasta 15 grados. Y ya por último tenemos la palanquilla, la cual es una cámara que se forza a través de la abertura de un dado mediante el accionamiento hidráulico de un pistón para producir la extrusión de la tubería. Cuando se utilizan palanquillas sólidas, el pistón se equipa con un mandril que perfora un orificio en la palanquilla. Y ya por último en esta parte de, no tanto como equipo como herramientas, pero sí considera importante indicarlo, son los lubricantes. En este caso tenemos dos importantes, el vidrio y el aceite vegetal. El vidrio es utilizado mayormente en aceros simples e inoxidables y pues en la mayoría de los metales. En un proceso llamado Seyurnet se coloca un soporte circular de vidrio en la cámara de la entrada del dado y la palanquilla caliente conduce calor a dicho soporte y por medio de este se empieza a fundir con una delgada capa de vidrio que actúa como lubricante en la interfaz del dado conforme avanza en la extrusión. Y ya pues tenemos por último el aceite vegetal. En este caso es común en la extrusión hidrostática a temperatura ambiente, no es considerado para ambientes calientes o muy fríos como el anterior que era el vidrio que pues dependía bastante del calor. Y por lo regular mediante aceites vegetales como fluido ya se utiliza como fluido ya que su viscosidad no se ve muy afectada por la presión. Ok, la parte que a mí me tocó exponer son las variables del proceso de nuestro método que sería la extrusión. Para ello tenemos que la fuerza de extrusión consta de una fórmula F igual a A sub 0 K por el logaritmo natural de A sub 0 sobre AF, en la que K es la constante de extrusión, misma que se determina de manera experimental, y A sub 0 y A sub F son las áreas de palanquilla y del producto extruido respectivamente. Otra de las variables sería la extrusión en frío, que en este caso la fuerza de la extrusión de frío se puede estimar a partir de la fórmula F igual a 1.7 A sub 0 por Y sub prom a la E, en la que A sub 0 es el área transversal de la pieza bruta, Y sub prom es el esfuerzo de flujo promedio del metal y E la deformación real a la que se somete la pieza con base en su área transversal original y final. La extrusión por impacto es otra de las variables del proceso, en la que el punzón desciende con rapidez sobre la pieza bruta, que en este caso es un trozo de metal, que se extruye hacia atrás. La extrusión por impacto es similar a la extrusión indirecta y con frecuencia el proceso se incluye en la categoría de extrusión en frío. Por último, tenemos lo que es la extrusión hidrostática, en el cual las presiones son del orden de 1400 megapascales, 200 kSI. La elevada presión dentro de la cámara transmite parte del fluido a las superficies del dado, donde reduce de manera significativa la fricción. Se tienen una diversa cantidad de productos a través de este proceso de manufactura. Entre los más relevantes se encuentran tubería de plástico rígido, que es extruida mediante un proceso en el que la matriz se gira, donde el tubo tiene mayor resistencia al aplastamiento y una mayor relación de resistencia al peso, a diferencia de tubos extruidos de manera convencional.
Otro producto es el cable eléctrico con recubrimiento de plástico, ya que junto al plástico destruido se produce un recubrimiento uniforme. Seguidamente serían las películas de plástico, que pueden producirse mediante el rasurado de la circunferencia de una palanquilla de plástico, utilizando navajas diseñadas especialmente. Y por último tenemos los pellets, que es donde se extruye una barra sólida de diámetro pequeño en forma continua y después se corta en secciones cortas. Son utilizadas como materia prima para otros métodos de procesamiento de plásticos, lo que sería más el reciclaje. El proceso de extrusión de perfiles metálicos y poliméricos es una técnica fundamental en la fabricación de componentes con formas específicas y propiedades mecánicas o estructurales deseables. Tanto en el caso de materiales metálicos como poliméricos, la extrusión permite la creación de piezas con geometrías complejas de manera eficiente y económica. La extrusión de perfiles metálicos es un proceso ampliamente utilizado en diversas industrias como la automotriz, la construcción y la manufactura en general. Permite la producción de piezas con secciones transversales específicas y una alta precisión dimensional. Además, es posible trabajar con una amplia gama de metales y aleaciones, lo que brinda flexibilidad en la elección de materiales para cumplir con los requisitos de resistencia, peso y durabilidad. La extrusión de perfiles poliméricos es igualmente relevante en la industria, especialmente en la producción de productos plásticos para embalaje, construcción, electrodomésticos y más. El proceso permite la creación de formas complejas y la modificación de las propiedades físicas de los polímeros mediante la adición de aditivos y la orientación de las cadenas moleculares. En conclusión, tanto en la extrusión de perfiles metálicos como poliméricos, este proceso se destaca por su capacidad para crear piezas con formas precisas y propiedades personalizadas, aunque presentan desafíos y limitaciones específicos. Estas técnicas juegan un papel esencial en la fabricación moderna y continúan evolucionando para satisfacer las demandas de la industria.